Y bienvenida al mejor podcast del planeta. Gracias a vos, Fran, por darme este lugar y oportunidad de formar parte del mejor podcast del planeta. Escúchame, el otro día, cuando empezamos a charlar para hacer para tener la conversación, fue por unas historias que subiste hablando sobre, bueno, esta como, creo que era la feminización de los hombres, la masculinización de las mujeres, y a mí me fue fuerte leerte, porque si bien es un tema que me interesa, no es algo que se acostumbre a encontrar ahí en menos discusiones planteadas por profesionales, por gente que está haciendo carrera, que está trabajando, son temas polémicos y, y que te quería hacer una pequeña intro, ¿viste? Así de dónde vengo yo y por qué me llama la atención me gusta la idea de conversarlo, que tiene que ver con mi época en la facultad. Yo estaba haciendo una ayudantía en biología y, y fue alrededor de 2016, 2017, cuando ya digamos, feminismo basado en el posmodernismo y el construccionismo social francés, que plantea que los seres humanos no somos nada más que cuerpos biológicos atravesados por ideologías materializadas en lenguaje y que como las posibles diferencias en el psiquismo, los problemas, los intereses, los comportamientos, las tendencias entre los hombres y las mujeres no son más que instituciones políticas de poder y dominación. Era como el discurso que estaba así muy, muy presente en la facultad, en la academia, UNR Psicología de Rosario. Yo estaba cursando biología porque siempre me gustó la ciencia, me parecía, estaba haciendo la ayudantía, cuando vaya cerrando el curso, de repente se presentó esta pregunta y los empezaron a apurar a los profes y la cátedra de biología, como qué tiene para decir la biología de los hombres y las mujeres. La palabra era sí, biologicista, quien planteaba que había algún tipo de determinismo en lo que sea, en la forma de estar de ser humano con la biología, porque era como limitante y virtualmente fascista, virtualmente, o sea, casi nazi. Y, y entonces llegó el momento en el que la encararon a la profe y le preguntaron qué decía la biología sobre las posibles diferencias entre los hombres y las mujeres. Y la profesora dijo que no había ninguna diferencia biológica entre los hombres y las mujeres, que el género era toda una construcción social y del lenguaje, y los discursos de poder, y que eso, para la biología era exactamente lo mismo. Y ahí yo tuve, ese fue como uno de los puntos de quiebre fuerte, porque más allá de la validez de ciertos puntos, de la lucha contra la injusticia, las ganas de crear una cultura, una sociedad que sea básicamente justa y no sesgada y no bla, 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 los buenos valores que los jóvenes suelen tener, me retrotrajo a las historias de la infancia. Mi viejo estaba medio loco y le encantaba hablarme de Galileo Galilei y de Giordano Bruno, que tuvieron este enfrentamiento de la razón y la ciencia y el cuento de la iglesia. Giordano Bruno lo quemaron vivo por no admitir que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y Galileo tuvo que retractarse públicamente para reconocer la moral de la época. Después pensar un poco en 1984 y cómo las palabras se forzaban a las personas que eran parte de esta sociedad dominante a decir y hablar como el partido quería que lo hicieran, a pesar desconociendo la realidad. Y por último, y más fuerte, fucking Harry Potter. No sé cuál libro es, en el que llega esta Umbridge, que es esta mujer que es súper así como que parece súper femenina y amigable y amorosa en su expresión, pero que al pibe cuando quiere decir la verdad lo tortura y lo hace, no puedo decir mentiras, ¿no? Como esta imposición de desconocer la realidad para sostener un discurso teórico. El rey está desnudo, dice el guachín. Y medio que ese fue mi momento, fue cuando de repente vi que en la academia, en la universidad, en el lugar en el que en teoría está construido para que quienes piensan
y trabajan esa como, cómo los seres humanos construimos, navegamos, podemos mejorar la realidad. Para poder lograr eso, tenés que tener una total libertad de ideas y jugar con lo que sea que te presente el mundo, la experiencia, para a partir de ahí crear y construir. Cuando la vi totalmente tomada por una ideología que es igual de primitiva que la iglesia, diciendo no, esto es el sol gira alrededor de la tierra y ya, empecé como mi pequeña campaña personal de estudiar posibles diferencias entre los hombres y las mujeres. Y entonces hace no mucho Ali me pasó un fragmento de un libro que punteaba un montón y me dijo, mira, esto te va a encantar. Y ahí fue mi momento de decir, ah, Ali, mi pareja, ¿no? Claro, no es que me encanta porque sea una pasión personal entender cómo y por qué operan los hombres y las mujeres en sus comportamientos generales. Me interesan mucho más las historias, soy psicólogo, ¿no? Me interesan las historias individuales y cómo cada persona se transforma y recorre su camino y su experiencia con su propio contexto, pero lo que sí me apasiona es la lucha contra la ignorancia y el abuso de poder para sostener tiranías ideológicas de así son las cosas. Y el otro día te vi hablando libremente sobre la masculinización de la mujer y la feminización del hombre, y me encantó escucharte y a la vez se me frunció el orto de decir, ay, porque tengo el flashback de Vietnam, ¿viste? Estás diciendo esto y estás cruzando un montón de límites por los que en mi historia me hubieran echado de todos los grupos habidos y por haber, tildado de misógino, machista, nazi, biologicista, facho, eh, y malo. Y nada, me pareció muy, muy valiente y me alivió escucharte y tenía ganas de escucharte un poco más. Bueno, gracias Fran por toda esa introducción más que interesante. Y esto también para decir, yo misma me hubiese hecho la cruz si me hubiese escuchado hablar en otra época de mi vida, porque no tenía la apertura mental eh, a abrazar la disonancia cognitiva que me generaron muchos temas, que me vienen generando muchos temas desde hace un tiempo. Yo también era de ese grupo que tendía a censurar una idea que no era políticamente correcta, vamos a decir, o que no respondía a la corrección política, o yo aplicaba esa corrección política, ¿no? Y después, por procesos personales, en el cual me empecé a sentir como desfasada de todo, desfasada de mi biología, desfasada del momento en el que estaba viviendo, sentía angustia, ansiedad, que a veces todavía lo sigo sintiendo. Es como que ya no encontraba cierta respuesta, no encontraba explicación, ¿no? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué me angustia tanto? ¿Por qué siento que tengo que cumplir con todo esto, cosas que yo misma me autoimponía? Si no hay un otro que me esté presionando de esta manera, ¿por qué yo tengo este ideal? ¿No? Eso era como mi búsqueda y mi camino empezó por esto. A mí me generaba mucha angustia y a la vez era un anhelo esto de querer cumplir con la parte profesional, mi desarrollo profesional, individual, ser madre, ocuparme de mi hija, una madre presente, una pareja presente, y era como un montón, entrenar, tener buenos hábitos, y bueno, y como que en un momento viste la saturación de decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar corriendo atrás de todo esto? Y ese fue como ahí la semilla que empieza a plantar todo lo que se viene a gestar después, porque hablando, a muchas mujeres nos pasa esto de decir, che, todas queremos ser profesionales, todas queremos ser emprendedoras, todas queremos cumplir con un desarrollo individual y personal que nos haga sentir satisfechas, exitosas, queremos ser mujeres de negocios, queremos estar al frente de muchas cosas y a la vez queremos ser madre, pero postergamos la maternidad y eso también empieza a doler. O sea, no digo que todas las mujeres quieran ser madre, pero esto es algo que se presenta muy frecuente en mi consultorio, que hay dolor o angustia porque queremos hacer todo, ¿no?
¿y desde dónde nace esto? O sea, ¿siempre fue así? ¿Siempre las mujeres quisieron hacer todo? ¿Siempre que tuvimos estas presiones? La verdad es que no, yo hablo con mi abuela, mujer de hace un par de generaciones atrás, pero no hace tanto, y se vivía a otro ritmo, en parte porque había otros roles asignados, en parte porque había otras conceptualización sobre lo que era el género, el sexo, partía desde una base biológica, lo que era hombre-mujer, era todo mucho más simple, más simplista y más básico también. Y si bien no digo que eso era lo correcto, era lo que era y tenía su, su luz y su oscuridad, vamos a decir, ¿no? Pero la impresión que a mí me daba, cada vez que hablo con mi abuela, porque todavía la tengo viva, gracias a Dios, es que se vivía de otra forma y el tiempo transcurría de otra manera y no había tanto estrés como hay hoy y no estaba siempre esa angustia por pendientes, por ser algo que no puedo estar siendo, como que la gente no se enfocaba, o al menos lo que yo veo que las mujeres de antes de otras épocas no se enfocaban tanto en lo que no estaban pudiendo hacer quizás. No quiero generalizar tampoco, porque había historias duras, había otros quehaceres que iban atados a esos roles de género que no siempre iban de la mano de la felicidad y la plenitud, sino que estaban también muy arraigados de forma rígida. Y todo esto cambió o está cambiando de forma muy vertiginosa en muy poco tiempo. Y si bien parte muchas veces de buenas intenciones, porque yo como mujer quiero que las mujeres tengamos igualdad de derechos ante la ley, que tengamos iguales oportunidades, el feminismo hizo que ganáramos mucha visibilidad en estos temas y empoderamiento relativo. También cada época y cada revolución tiene su lado oscuro, tiene su oscuridad y tenemos que aprender a adaptarnos a un montón de cuestiones que cuando pasan de forma muy rápido y se nos complica. Y en esta búsqueda también, si bien me fui mucho a la parte histórica y social, porque tiene que ver con las revoluciones que hemos atravesado, la revolución industrial, hoy en día la revolución tecnodigital, que también está con nosotros, y quién dirá más adelante cuando veamos qué va a producir la IA también en nuestras vidas. Cada impacto sociocultural va también a impactar nuestra forma de pensar y ver el mundo, y nuestra forma de pensar y ver el mundo también va a impactar en nuestra biología y viceversa. Nuestra biología, en principio, siempre condicionó también nuestras maneras de estar en el mundo y de ver el mundo y de pensar y de sentir pensar y de accionar también. A ver, los estereotipos de género, ¿cómo llegaron a los estereotipos de género? ¿Te gusten o no? ¿Cómo llegaron a través de la historia a plantearse estereotipos de un género y del otro? O de, si queremos hablar más biologicista, de un sexo y del otro. ¿Mm? Hay estereotipos asociados a la mujer y hay otros roles o estereotipos asociados al hombre. Ok, podemos debatir si nos gusta o no nos gusta, si queremos cambiarlos, pero ¿cómo llegaron a través de la historia? Bueno, evidentemente nuestros comportamientos en un principio fueron distintos. Nuestros roles en nuestras tribus, en pequeños grupos, también fueron distintos. Y eso no sabemos, yo no sé bien cuál fue el huevo o la gallina, pero condicionó también nuestra biología condiciona nuestra manera de ver el mundo y viceversa. ¿Mm? Después de la revolución industrial, y por eso yo en este momento estoy tomando esta revolución como un punto de quiebre a lo largo de la historia, empieza a cambiar nuestra percepción temporal y la valorización humana. Veníamos de tiempos más artesanales, en los que las producciones no eran a gran escala, si bien ya veníamos de la agricultura con un cambio muy importante en nuestra forma de alimentarnos y de vivir, todavía se valorizaba mucho el trabajo comunitario, en comunidad, y era todo muy artesanal, no había producción masiva, los tiempos eran distintos también, se trabajaba lo necesario para la supervivencia. Podemos debatir un montón de matices ahí, desde el cazador-recolector hasta la agricultura, pero yo creo que con la revolución industrial, hace 200 años, lo cual es nada en términos histórico-evolutivos, experimentamos un cambio muy importante porque la industrialización de la vida conllevó a producción masiva, consumismo masivo y cambio en los términos de la valorización humana.
En ese momento se empezó a valorizar más quien más producía. No sé si se entendió ahí. O sea, Sí, sí, sí. valgo Vos dale, más yo... como ser humano si produzco más en menos tiempo. Y acá empieza a perderse o empiezan a agregarse muchos matices en los roles de género, porque con el auge de las fábricas y las industrias, que en principio reclutaron hombres para el trabajo duro, después dijeron, ah, aumentamos la producción, si podemos incorporar también mujeres en igualdad de condiciones y a niños. Las primeras fábricas textiles tenían mucho más niños que obreros adultos. Era una cosa, una locura. ¿Viste Después, fotos de los gallineritos de los niños de 4 años que los metían en las chimeneas en Londres para limpiar las chimeneas? Con, en con, las con chimeneas, eso, en con los eso barcos, les molesto a los niños, a mis niños, ¿viste? Como, miren, tenían 4 y trabajaban limpiando chimeneas, ¿viste? tal cual, tal Sí. cual, en los barcos, los llevaban en los barcos porque pesaban y consumían menos y los llevaban embarcados por meses a los Aparte, pobres niños aparte a poner el carbón abajo en la parte más abajo de los barcos. O sea, no veían la luz del sol esos chicos, están todos intoxicados con carbón seguramente. y también son buenos para las minas porque tienen que cavar túneles más pequeños y pueden entrar ahí. Eran súper utilitarios y aparte seguramente se lo tomaban como un juego, o sea que... Minecraft fue el jueguito que más la rompió y es un jueguito que se trata de ser minero, es un jueguito minero, entonces es como The children crave for the mines, es como los niños quieren ser mineros. Bueno, claro, cambió el mundo y cambió radicalmente en todos sus códigos, en todas sus reglas, en todas sus oportunidades y todas sus formas eh, de vivir, básicamente, de que los humanos podemos habitar el planeta. Puesto. Y empiezan a bajar también mensajes encriptados o no tanto, sino que nos bajan línea con frases como, por ejemplo, el tiempo es dinero, ¿no? Esta frase que está tan arraigada, cuando vemos, por ejemplo, la película de Wall Street, el lobo de Wall Street, o cuando pensamos en estos agentes o estos personajes así que viven corriendo atrás del dinero, y es real. O sea, cambia la percepción temporal, cambia el filtro a través del cual ves la vida. Y no hace falta irnos hacia esos extremos, porque yo hoy no soy la gran empresaria, y sin embargo también estoy pensando constantemente en producir, en hacer dinero, en cómo puedo rendir, hacer mejor o hacer rendir mejor mi tiempo en términos de productividad. Y cuando nos metemos bajo ese chip, que la revolución industrial tiene mucho que ver con esto, porque justamente muchos mensajes gestados del feminismo son tomados de esta manera, ¿no? Como la mujer empoderada, financieramente autosuficiente, la mujer que puede ser totalmente independiente de un otro, en este caso se vendió como el mensaje de independencia de un hombre, pero en realidad es independiente de un otro, y que la mujer que posterga su maternidad también para rendir más a un sistema, para unirse a esta rueda de producción y consumismo sistemático. Muchas veces, yo mucho tiempo pensé, como tuve este pasado de feminismo más de izquierda, pensé que esto me estaba liberando, que adoptar estas ideas como filosofía de vida me iban a resultar liberadoras, esto de decir soy autosuficiente, mujer profesional. Yo no quería ser madre, de hecho, denostaba la idea de ser madre porque iba a interrumpir todo mi desarrollo personal e individual, y yo me comí toda la agenda del 2030, o sea, me comí todo este mensaje de decir, bueno, el posmodernismo vino a potenciar el individualismo y eso va a ser buenísimo y va a ser liberador porque ¿para qué tener hijos si te puedes comprar tu casa, tu auto, irte de vacaciones y todo eso, tener tu carrera, tu título y todo eso es mucho más importante que la estructura familiar? Estoy tirando un montón de cuestiones en el barro, pero en realidad tiene todo que ver con todo, ¿no? La verdad es que comprar todas estas ideas no me trajo más que angustia, ansiedad, insomnio y muchísima autoexigencia a un nivel que te lo digo y me emociono, porque todavía me toca una fibra, es algo que estoy trabajando cada día, no es algo que tengo solucionado. Cuando empecé a trabajar y a hablar con mujeres, descubrí que nos pasa a muchísimas mujeres, a la mayoría nos está pasando esto, de decir, me siento la mujer empoderada de 9 a 5 de la tarde, que es el horario laboral. Después vuelvo a mi casa y la soledad me pesa, me doy cuenta de que dormir sola no está tan bueno,
de que todo el desarrollo personal que tengo se me viene encima, también en forma de ansiedad, de mucho estrés, de estar corriendo todo el tiempo. Y un tema súper controversial que es la postergación de la maternidad en mujeres que están convencidas de que no son para ser madres o que no quieren ser madres y cuando llegan a un cierto punto de su desarrollo profesional, mujeres exitosas en altos cargos de trabajo, con una gran impronta o vuelo académico, se dan cuenta de que quizás sí querían ser madre y ya estamos en los cuarenta y tantos, ¿no? Las Bueno, tengo, he tenido de pacientes también. y todo esto tiene que ver con la revolución industrial porque con este punto de quiebre nos empiezan a bajar estos mensajes como ideales, ¿no? La mujer fuerte, empoderada, autosuficiente. A la industria le resirve esto, este speech, porque tenemos muchas más mujeres en el sistema crece, esta rueda de producción y consumismo crece y es más dinero circulando, más producción de dinero y más dinero circulando, sobre todo concentrado en un sector de la sociedad, porque siempre la mayor parte del dinero va al mismo sector de la sociedad, que es quien también produce ese dinero. Y cuando empecé a leer sobre la revolución industrial y a investigar un poco sobre qué rol tenía la mujer en todo esto, empecé como a atar cabos, ¿no? Como decir, che, pará, con razón los relatos de mi abuela, que ya estaba postindustrial, pero era en el comienzo, son tan distintos a lo que vivimos hoy, ¿no? Y por eso también hay tanta angustia no solamente obviamente las mujeres, también se ven los hombres, pero yo como trabajo más con mujeres estoy sesgada en este lado y también porque soy mujer. Y empezamos a ver, yo también lo empecé a relacionar con un montón de patologías que digo, hoy en día, por ejemplo, desde la medicina tradicional ves un síndrome ovario poliquístico, amenorrea funcional, ciclos irregulares, infertilidad como formas, por ejemplo, de pérdidas de embarazo recurrentes. Y no es casual que vayan en aumento, no es casual que haya cada vez más mujeres angustiadas porque se dan cuenta de que tienen todas las hormonas sexuales en cumbia, o sea, están todas bajas o están muy alteradas. Y muchas veces empezamos a trabajar, obviamente, sobre los pilares fundamentales que son la nutrición, la exposición al sol, el movimiento, pero son pilares, se queda ahí. Yo puedo ayudarte a mejorar tu nutrición, puedo ayudarte a mejorar tu descanso nocturno, puedo ayudarte a que te expongas más al sol, a suplementarte con lo que te está faltando, pero no puedo entrar en tu cabeza y ver cómo son tus autoexigencias, o sea, no puedo hacerlo con la mía, no puedo, que estoy en mi cabeza, no podría hacer nunca con la cabeza de otro, pero hay algo que venimos arrastrando desde hace muy pocas generaciones que tiene que ver con todo este proceso de cambio sociocultural, que nos cambia la percepción temporal, que nos cambia nuestra forma de estar en el mundo y que también nos enferma como una forma de adaptación también, porque también viene de esta mirada evolucionista, porque mucho tiempo yo repetí esta frase de que la vida moderna nos desadapta y por eso nos enfermamos. Y hoy pienso lo contrario, hoy pienso que estamos demasiado adaptados a la vida moderna y que esas adaptaciones son las que hoy interpretamos como signos, síntomas de enfermedad. El ser humano destaca entre otras especies porque es esclavo de su capacidad de adaptación. No es que estamos desadaptados. Desadaptación en términos netamente biológicos es muerte, es extinción. Los neandertales se desadaptaron y murieron, se desadaptaron al fin de la era glacial. Estaban demasiado adaptados al frío. Cuando el frío fue mermando, estaban neandertales. El ser humano, Claro. en cambio, el ser humano Homo sapiens, nosotros, en cambio, no terminamos de ser eh, totalmente adaptados al 100% a ningún entorno. No somos demasiado específicos, somos mucho más flexibles en esa adaptación, lo cual nos permite ir adaptándonos a estos cambios tan vertiginosos que estamos experimentando en tan poco tiempo. Obviamente, toda adaptación tiene un costo, por eso enfermamos también. Pero hoy entiendo que estos síntomas, signos de enfermedad son intentos de adaptación justamente porque tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿no? Claro. Y,
en muy poco tiempo, en una brecha de 100 años, porque si bien la revolución industrial se da hace 200, esto de esta incorporación masiva de mujeres al sistema, apuntando a la equidad o igualdad de condiciones con el hombre, se hace mucho más reciente, también nos está enfermando en este intento de adaptación. Y acá viene el término de esta masculinización femenina. Como queremos estar en el mismo lugar, en el mismo estatus que el hombre y en esta búsqueda de equidad e igualdad, nuestra forma de estar en el mundo cambia y eso se transmite a nuestro perfil hormonal, a nuestro funcionamiento y a nuestra fisiología. Así como los hombres de hoy, hay un estudio muy copado que compara al hombre medio de los 1970 con el hombre de la media de hoy y tiene mucho menos testosterona, preocupantemente menos testosterona. Las mujeres tenemos el perfil contrario, estamos androgenizadas, mucho estrés, cortisol, aumento del cortisol crónico, descenso de nuestras hormonas reproductivas, alteración entre la relación estrógeno-progesterona, alteración de nuestra fertilidad desde ya y de muchos otros aspectos. O sea, las hormonas también llegan al cerebro, o sea, no es súper descabellado pensar que con esta alteración del perfil hormonal y la masculinización femenina también cambie nuestra forma de pensar, de ver el mundo, nuestras conductas, nuestro estado de ánimo. Tenemos muchísimas más alteraciones en la esfera anímica, psíquica, que en cualquier otro momento en nuestra historia. Sí. Y Ah, cuando vemos, perdón, ya no, dale, cierro acá dale. esta idea, cuando pido laboratorios, y mis mismos laboratorios que los recibí hace un par de días, hormonas sexuales bajas, estrógenos altos o bajos, pero en desequilibrio con las otras hormonas, progesterona, que es la hormona de la progestación, baja, predominantemente baja de sulfato un poco más alto, andrógenos más altos en general, cortisol alto, Claro. prolactina a veces alta también como un reflejo de esa alteración de venida en el estrés. La prolactina es un inhibidor, una hormona que inhibe el ciclo menstrual. O sea, esta adaptación que estamos haciendo a estos nuevos estilos de vida nos hace más infértiles. Y acá también hay otra esfera a tocar en términos de tema, de temática, que es esta intención de igualar géneros, ¿no? Somos todos iguales. ¿Cómo hacemos para igualar al hombre y la mujer? Bueno, la mujer se tiene que masculinizar y el hombre se tiene que feminizar, ¿no? Para que seamos todos iguales. Vos me lo decís así, yo lo he escuchado como propuesta, así como esto es lo que vamos a lograr y este va a ser el buen futuro. Más de una Es vez. una propuesta bastante tajante, o sea, era como la propuesta durante el ¿no? O sea, no es obligatorio, pero si no podés entrar a ningún lado salvo tu casa. Nos van a bajar el podcast, no. Pero sí, no, para, ¿qué minuto Perdón, es? Ni idea, no, lo voy a dedicar después para. blurreame. Pero escúchame, bien, tengo algo para ofrecerte, para regalarte, de hecho, porque está este libro del de Will Stock. Bueno, igual te manejás vos leyendo con inglés, pero lo tradujimos al castellano, lo estamos trabajando en la Ah, academia. excelente. Y el loco es este inglés que desde una perspectiva, te puede aportar como una perspectiva justamente evolucionista a la lectura social de la transformación cultural en pos de esta como búsqueda del éxito profesional como primer virtud. Y el loco, partiendo de la base de que como criaturas tribales e hipersociales que necesitamos estar en grupos y ser parte de un grupo para sobrevivir, tenemos como bueno, son como inconscientes, se producen en milésimas de segundos estas lecturas de estas personas son de mi equipo y dentro de estas personas que son de mi equipo, tal y cual otro está liderando y tal y cual otro está haciendo de chivo expiatorio y yo tengo que encontrarme una posición más o menos en el medio para ser aceptado y querido por mi grupo. Él plantea que en un principio y probablemente como la mayoría de los primates, como todos los primates en realidad, porque sí, bien los bonobos son esta excepción a la regla tan interesante en la Matrix, ya que tenemos nuestros parientes más cercanos, son los chimpancés y los bonobos, y tenemos una sociedad matriarcal y una sociedad patriarcal en dos simios que comparten la misma
que casi la mismo código genético que nosotros, como que los bonobos eran unos chimpancés que cruzaron un río y de repente dijeron, che, si nos organizamos distinto, paréntesis, ¿los tenés? Sí, los debes haber estudiado. Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 claro, sí. sí. Bueno, en algún momento parece que la decisión política fue, podemos gobernar las mujeres y si los hombres se hacen los locos, los cancelamos y listo, y les funciona de esa manera. Aún así, son juegos de dominancia, plantea él. Es decir, con la imposición del poder, ya sea social, a través de ataque de reputación y exclusión, o a través de violencia física y capacidad de lucha, como tienen, es como se estructuraron las primeras jerarquías y es como las culturas humanas se organizaron una y otra vez. En base a esta capacidad guerrera, se consigue cierta seguridad y se pueden construir ciertos códigos sociales de, bueno, nosotros vivimos acá y si nos encontramos con el otro grupo nos podemos defender. Va a cambiar esto con las sociedades macro post-revolución agraria y cuando se empiezan a hacer grupos sociales más grandes, aparecen las religiones como este rol moral, como las religiones moralizantes que plantean y promueven los juegos de virtud. Entonces, tenemos los tres tipos de juegos que plantea son dominancia, virtud o éxito. Virtud son todos los juegos de, básicamente, demostrar ser una persona buena, una persona con buenas intenciones, una persona con ética, que hace que a los ojos del grupo de la tribu, digamos, este ser humano vale la pena, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que pasar tiempo juntos. Entonces, llega la revolución industrial y se estallan los juegos de éxito. Y a partir de ahí, para sumar puntos sociales, tenés que ser una persona capaz de servir a los otros, de aportar valor al mercado. Y como este instinto de ser parte y ser reconocido es el 100%, o sea, llamar la atención, ser visto. Es con lo que tracciona las redes sociales, lo que tracciona, es como nuestra pertenencia a grupos. Con esto que mencionas de revolución industrial y modernización y más tecnología, de repente solo sumás puntos si aportas valor al mercado. Y si sos bueno, no sos bueno, si tenés valores, no tenés valores, cada vez importa menos. Nada, te lo voy a pasar al libro porque Pásamelo, por favor. tiene 1,5 millones de citas, 1,5 millones de estudios de cómo, bueno, cómo nos impacta esta cuestión de la posición en la jerarquía social y el reconocimiento como y subjetivamente en nuestro valor y autoestima pensando tal vez en tu abuela que sí. Porque es cierto, y me gusta mucho esto que decís de, no es, o sea, me gusta mucho que lo que estás planteando y por lo que estás trabajando y lo que compartís, y creo que somos camaradas de armas, es un movimiento de vanguardia, no es un momento no es un movimiento de retroceso. No es como, no, bueno, vamos a volver así como eran 100 años atrás. Porque vivir por la imagen de las cosas tienen que ser así y nos tenemos que adaptar, causó mil y una frustración y mil y una historia muy chota, pero capaz que la historia de tu Abus, como todas las historias, no hay vida humana sin tragedia, Tal ella cual. está contenta o conforme, por ahí porque la abuela o mamá está cumpliendo un rol que es importante porque es buena mamá y entonces suma puntos sociales. Pero hoy en día, como la primacía cuenta en el libro, no, esto lo dice Robert Sapolsky, que lo trabajamos antes de Store para tener una base científica más polenta, porque el juego de estatus es un librito de 200 páginas, bien así como bestseller, cita los estudios, pero es digerible, lo manda. Sapolsky cuenta que en las tribus de cazadores y recolectores, las tribus premodernas que se pueden ir a ver y estudiar, uno suma puntos sociales por verse viejo. Cuanto más entradas, cuanto más rápido te quedas pelado, cuanto más te salen las entradas, cuanto más arrugas tenés, mejor, porque ahí puedes mandonear a los que son más jóvenes. En cambio, en sociedad moderna, sumas puntos por verte joven, por ser adolescente, por ser libre y exitoso, y entonces, nada, cuando, cuando introducís ese código,
Claro, ni ganas de ser mamá joven. Tal cual, hay mucho para perder. Hay mucho para perder. Yo creo que o sea, está como que el trabajo que hacemos nosotros en plan de poder poner en palabras esta realidad y como una prevención a un futuro, como, che, capaz que no es tan mala idea cuestionarse las propias posiciones para no tener que llegar a esa posición de, oh, puta madre, me hubiera gustado tener hijos, pero ya es tarde, porque el cuerpo, la biología no me da. Eh, lo ganemos o no, se va a terminar regulando solo cuando todas las personas que hoy tienen 30 y largos y están sosteniendo esa campaña, de repente digan, no, che, nos la mandamos. Siempre en todas las sociedades históricamente había un grupo, un pool de personas que no iban a tener hijos y también tenía su rol evolutivo. Se sostiene que, de hecho, que en cada comunidad de mamíferos y también de insectos, por ejemplo, se ve mucho en las abejas, hay un grupo determinado que no va a reproducirse y que va a sostener esta rueda de productividad, que ocupa otro eslabón en esta red de roles y jerarquías y que en general ayuda a criar a la descendencia de quienes sí tuvieron hijos, por un lado, o que son los encargados de sacar la producción de lo que sea que se caracterice esa comunidad adelante. Por ejemplo, en las abejas se ve con la producción de miel. Las obreras no se reproducen. Está la reina la que se va a reproducir. Las demás atienden a la reina, a la descendencia de la reina y producen la miel, ¿no? En los seres humanos se cree que históricamente también había, que incluso una de las teorías, que no llega a explicar todo, pero bueno, obviamente es una hipótesis que fundamenta por qué existe la homosexualidad o por qué muchas especies tienen conductas homosexuales e incluso asexuales, o sea, hay seres que son asexuales en muchas sociedades y comunidades de animales, ¿por qué existen? Bueno, se cree que uno de esos roles era esto, ¿no? Y se cree también que, al menos yo lo creo, que la revolución industrial se agarra de esto, de que esas comunidades, ese pool de personas que no se reproducían, ayudaban al crecimiento de esa comunidad, y lo toma y lo convierte en un ideal, en un aspiracional, ¿no? Como empieza a bajar línea de decir, bueno, si vos no te, o sea, los pros y los contras de no tener hijos, prácticamente no hay ninguna contra de no tener hijos, solo no tenerlos, y pro hay un montón. Claro. Independencia económica, financiera, crecer, autosustentabilidad, y también se empieza a promover el desarrollo individual como si realmente existiera la posibilidad de ser totalmente independiente. Nunca vamos a ser independientes, somos seres dependientes de otros seres, somos hipersociables por esto también, pero bueno, se vende ahí como un mensaje de la autosuficiencia como una virtud. ¿M? Y esto nos atraviesa, nos viene atravesando con creciendo, gestándose en una parte inconsciente muy importante y que nos viene atravesando hace un par de generaciones nada más. Y anclarme o empezar a entender, a razonar de dónde puede venir socioculturalmente fue lo que a mí personalmente me ayuda a ser consciente que son cosas que no son realmente de mi naturaleza, ¿no? Así como podemos decir mensajes impuestos socialmente, yo creo que estos son los mensajes impuestos. No creo que un mensaje realmente, a mi parecer, realmente dañino sea que las mujeres tienen que jugar con muñecas. Para mí, un mensaje realmente potencialmente peligroso es que la mujer tenga que ser igual que el hombre, porque ahí hay una brecha de autoexigencia en crecimiento permanente. De hecho, a mí me pasó, y también lo digo con la humildad de aceptar que no lo tengo resuelto y que me causa problemas al día de hoy muchas veces, es que empecé a competir con mi pareja. Empecé a competir porque quería tener el mismo ingreso o más que él, porque quería ser profesionalmente destacada como considero que es él. Algo que nació de la admiración se convirtió en envidia rápidamente. Y en un momento dije, che, pero ¿por qué? Pará, si yo estoy siendo madre, estoy disfrutando de mi bebé todos los días, tengo esa posibilidad. Gracias a Dios, desde que comencé mi carrera pude mantenerme trabajando de forma independiente y no tenía que responder un horario rígido en una institución todos los días. Yo podía elegir cuándo, cómo y dónde estar con mi bebé. Y sin embargo,
me corría y me picoteaba los sesos esto de querer independencia, autosuficiencia, producir más. Pero, ¿de dónde venía todo eso? ¿No? ¿Por qué causa tanta angustia, tanto dolor? Bueno, porque es algo muy reciente en el ser humano. Este anhelo, este deseo de desarrollo individual es algo que tiene como mucho 50, 70 años. Previo a la revolución industrial era muy distinta la realidad y post-revolución industrial, cuando se empieza a incluir a las mujeres y a los niños en todo este sistema, ahí es cuando empiezan a calar profundamente en el inconsciente con estos mensajes, ¿no? Con esto de la equidad y la igualdad entre géneros, que a mi parecer, más que liberar, encarcela y produce dolor. Te escucho. Me parece hermoso que haces el punto che, hay el pool de este aparte que no iba a tener hijos, por A o por B, o sea, por homosexualidad, por herida, por enfermedad, incluso, o sea, y esto lo digo así como, lo tengo que subrayar porque es un rebardo, justamente con el tema de si no somos lo mismo, de repente aparece la idea de los niños transexuales y aparecen las clínicas de hormonización y capaz que ni, o sea, bueno, Satán y ya, con eso, o sea, con eso me planto en Satán y ya y si en algún momento toca debatirlo, pero sí, sí, leyéndolo a Sapolsky, estudiando, el loco, o sea, hay más de una posibilidad de que, qué sé yo, o una persona que era un gen XY, por A o por B no desarrolla los caracteres sexuales secundarios, y entonces tiene un cerebro masculino, pero en un cuerpo femenino y es estéril y no se puede reproducir. Y también esos personajes entiendo porque están en la mitología, o sea, mitología, no hay mitología que no tenga estos arquetipos de entidades, incluso eso, asexuales barra transexuales, como quieras llamarlo, pero que ocupan, o sea, como que tienen su realidad, pero ocupan un porcentaje pequeño de los pools genéticos, porque son, por azar, pocos miembros van a ser parte. Ahora, con lo que decías como para sumar a eso, ¿no? De que justamente de que no se trata de plantearse en las líneas generalistas de la biología y decir así tiene que ser la vida y las personas tienen que tener hijos y ser heterosexuales. Ninguno de los dos está hablando de eso porque justamente tienes la posición de la vanguardia de, che, vamos a ver cómo nos podemos organizar, pero estos parámetros generalistas igualitarios tampoco son, o sea, ¿cuáles son los riesgos que pueden generar acá? Tengo una sobre la feminización de los hombres, polémica, muy polémica, la vengo pensando hace unos días, capaz que me ayudas a pensarlo. Se pudrió todo en la escuela de la nena, entonces hubo reuniones y se pudrió todo, reuniones de padres, parece que los pibes estaban jugando a la guerra con espadas y lo que sea, cinco o seis nenes, y entonces de repente reunión de padres, a las cuales yo estoy autobaneado porque si voy la pudro, Ali me trae el mensaje. 99% de los y las asistentes es como, no podemos dejar que los nenes de 8 años jueguen a la guerra porque es promover la violencia y la violencia es mala. Y un padre grande de 60 y pico y tratando como de forma, como lo que me contó Ali, mega conciliadora y tibia, plantear una posibilidad de que, bueno, los niños jueguen a lo que quieren. Y Y le estuve dando vueltas al asunto y más allá de que mi postura es que los nenes juegan con lo que quieren, el otro día Vigo, mi bebé, que es tremendo, es un re personaje, el otro día encontró un muñequito, un bebote, y le puso Valentino, que es su primito, que lo conoce por videollamada, un bebote recién nacido, tendrá 5 o 6 meses, y es mi Valentino, y estaba cuidando a su primito. Y ahora, que es como terminamos la llamada y me voy a ir porque se lo prestó una amiguita, me voy a ir a comprarle un bebote y va a jugar con su bebote a su primo Valentino, porque está en esa. Después el resto del día le pinta jugar a la lucha y piedras y matar bichitos, ¿viste? Como bueno, ahí vamos. En fin, de vuelta, no es entrar en un determinismo cabeza guiado por la imagen de los hombres así, las mujeres así, ni a palos, pero pensando en esto de si los nenes tienen que jugar o no a la guerra, a la violencia, yo ¿viste? Eh, tengo una formación y en muchas amistades en artes marciales, en deportes de contacto.
Jiu-Jitsu, kickboxing, Muay Thai, literalmente ir a cagarse a palos y él aprender a hacer eso. Y hasta ahora como que siempre la beta que le había dado era como, o la perspectiva, o cómo lo hablaba, lo pensaba, tenía que ver con la cuestión de los cambios, de todos los efectos tan fuertes que se producen en uno cuando se encuentra en situaciones tan vulnerables como frente a un otro que si te quiere someter, te somete físicamente y está ahí esa impotencia y cómo se habita y cómo se vive eso, cómo se transforma la disciplina, la confianza, pa, 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 pa. De repente, post esta conversación, estuve dando vueltas, me di cuenta de que solo este año, porque a lo largo de mi vida fue muchísimas veces más, tuve conversaciones con amigos distintas que iban, este año fueron estas tres. A uno, lo, su compañera de la mamá de su hijito, con la cual está separada, eligió un padrastro con el que se estaba peleando todo el tiempo, con el guachín, Mm, a los gritos. El guachín, muy chiquito, asustado con el padrastro este. Mi amigo compite kickboxing. Se sentó a tener una conversación tranqui con el loco y decirle, che, haz lo que quieras cuando, o sea, si se quieren gritar, grítense, es mi ex, yo sé que pues, le pinta la pelea intensa, o sea, lo elegiste vos, les deseo lo mejor. Enfrente del guachín, no, por favor. Problema resuelto. El loco nunca más gritó enfrente del guachín. A otro, mismo escenario, padrastro que al hijito un poco más grande le hacía chistes y lo curtía y le hacía bullying al hijastro. Y misma situación, sentarse a hablar, che, te pidió que no le hagas más chistes, basta de chistes. Perfecto, no más chistes. Y a uno más que le tomaron el terreno de la familia. Ese está en la academia, tengo una charla. Le tomaron el terreno de la familia, fue a hablar con la policía. La policía le dijo, mira, brother, no podemos hacer nada, pero podés tomar la toma y tampoco podemos hacer nada. Entonces le dieron como una luz verde a meterse por una ventana y sacarlos a los 5 monos que estaban ocupándole un terreno enorme, como para él y los hermanos y la vida y el futuro. Y básicamente, o sea, él es un loco que viene de las artes marciales. Ah, mira, me está entrando un rayo de sol raro. Vamos a cambiar esto. Eh, artes marciales orientales, entonces todo como con mística y respeto. No, bueno, le pegó a uno nomás. Y los otros lo vieron que sabía pegar y se fueron y recuperó el reino. Entonces me quedé pensando, y es polémico, pero en cómo esta capacidad pasiva, porque de, de agresión y defensa, de protección, digo pasiva porque no es algo que se vaya a usar, basta con una conversación, pero la conversación con el otro sabe que tenés, que si hay desencuentro y oposición, la próxima escala es la lucha, la violencia, la agresión, y para no llegar ahí, bueno, no hay más gritos con el niño, nos vamos de la toma, no hay más chistes al otro hijito. Y, y también, viste, es como algo que le puede cambiar la vida a un niño, tener la historia entera, tener un padrastro abusivo, jodón, que le da miedo, o un padrastro que se queda en el molde. Entonces, nada, de vuelta, es re polémico, pero decir, si no es, si no son los papás, si no son los maridos, si no son los hermanos, tiene que ser la policía. Y si tiene que ser la policía, tenés que primero confiar en que la policía pueda responder y después entrar a vivir en un estado policial. Porque como todos en algún momento tienen una pelea con la pareja, que te va a estar escuchando Alexa para decir, "Ah, acá se están gritando enfrente de un niño, entonces te va a quedar la policía a golpearte la puerta y pedirte que no lo hagas, es entrar a una situación de locura". Entonces pensar en esto como de, che, hay una virtud en esto de tener capacidad de violencia. No hay una virtud, no creo que haya una virtud en usarla para conseguir, para los propios intereses, pero sí en tenerla disponible. Y se consigue entrenando y luchando y con, ay, ahí acá vamos, mira.
acá quería llegar. Pensando en cómo de la niñez se pasa a la adolescencia y en el paso a la adolescencia entran a jugar las hormonas sexuales y el carácter, la sexualidad, los caracteres sexuales secundarios, en cómo la experiencia es tan brutalmente distinta para los hombres y las mujeres, porque las nenas empiezan a desarrollarse y de repente entran en este mundo de el resultarle atractivas, capaz que a personas que no tienen ni ganas de resultarles atractivas, capaz que todavía quieren seguir siendo nenas, pero se encuentran con que, qué sé yo, desde ese tipo de energía, ese tipo de interacción, esa mirada diferente de parte del mundo masculino. Y ahí anda a saber rangos de edad y personas, lo que sea. Una situación como subjetiva de lidiar con toda esa atención. En cambio, los hombres, cuando llegamos a la adolescencia, estamos en el periodo más incogible, más desagradable de toda, más desagradable de toda nuestra historia, porque ya no tenés la ternura del niño, pero sos una suerte de ente amorfo, estúpido, con un montón de testosterona y los huevos llenos, que resulta que la experiencia subjetiva es, literalmente, si no me pongo las pilas en mi trabajo, en mi desarrollo de personaje, eh, me voy a morir solo. Y es esa experiencia que entiendo que construye como esta lectura arquetípica o histórica de la masculinidad, de uno tiene que esforzarse para construirse, para, en última instancia, ser aceptado por las mujeres, porque como en los mamíferos, ya sean los bonobos feministas o en los chimpancés patriarcales, las que eligen son las hembras, por En distintas, los humanos también. claro, pero por distintas, los monos también, no, en todos los mamíferos las que eligen son las hembras, ¿o no? Incluso para la naturaleza no es tan costoso perder un hombre como sí lo es perder una mujer. Pero por supuesto, Esa agresividad de la que vos hablás, Fran, es la agresividad que está hecha para salvarte la vida y para salvar la vida de tus crías y de tu familia y de tu tribu. Parece que hoy todo tipo de agresividad se castiga de la misma manera y no tiene que ser así. O sea, estamos castigando algo instintivo que está ahí por una razón. El que una mujer se pueda defender ante un violador también es agresividad y está ahí para salvarle la vida, justamente. O sea, es ese lado masculino, y acá voy también con el lado masculino o la energía masculina, mejor dicho, y la energía femenina que tenemos todos los seres humanos y que tenemos que tener todos los seres humanos. Si querés llamarle de otra manera porque, no sé, te resulta sexista decirle energía femenina o masculina, hablemos de lucha y calma, si querés. La energía masculina es esa energía de lucha, de defensa, agresividad, de acción, versus la energía femenina, que es la asociada a la calma, a la procreación, a la expansión social. ¿M? Y esas son energías que confluyen en todos los seres humanos y que todos tenemos que tener y que no tienen que ver con el sexo biológico, tienen que ver con un estado, con un estado de alerta, de alarma, de estrés. Y hoy en día, como tenemos un estado de estrés crónico activado, las mujeres nos vamos masculinizando. Paradójicamente, los hombres se van feminizando por una cuestión muy asociada también a la grasa visceral que acumulan, al sedentarismo, a esta desconexión con la desconexión con la agresividad también, porque hoy estamos todos demasiado sedentarios, muy sentados enfrente de pantallas todo el tiempo, encerrados, nos desconectamos de la naturaleza está llena la naturaleza es cruda, es cruel, no es hermosa, verde, blanca, pura, como te pinta en las películas de Bambi de Disney, sino que la naturaleza es cruel todo el tiempo, es cruda, está sobreviviendo. Y en esta desconexión también con la naturaleza, con la muerte y con la agresividad, es lo que nos hace, nos está llevando para ese lado de que seamos todos falsamente iguales, enfermamente iguales, y mm, también se correlaciona con una agenda ideológica de no diferenciación. Y esto lo traigo acá a Ignacio, a Nacho, mi pareja, porque él una vez me dijo una frase que a mí me quedó
me clavó ahí en la pituitaria, que uno de los mecanismos para hacer que una población no se reproduzca y que se extinga es hacer que los individuos de esa población no puedan diferenciarse, sexualmente hablando. Mm, Si perdemos nuestros rasgos de diferenciación entre hombres y mujeres, entre hembras y machos, especies animales, ya sea a nivel físico como conductual, la reproducción se embarra, se distorsiona, se altera. Yo hoy lo llevo a los humanos, infertilidad, estrés crónico, mujeres con cada vez más síndrome ovario poliquístico, amenorreas funcionales. Antes, el tema del campo de las amenorreas, es decir, mujeres que habían perdido su periodo, que ya no estaban menstruando, era algo muy encajonado en las deportistas de élite o en aquellas que tenían una restricción calórica y un alto rendimiento muy estresante, que se dedicaban al baile, también las famosas bailarinas, todas amenorreicas, las gimnastas, etcétera. Hoy preguntas por la calle o vas, por ejemplo, a un gimnasio y yo te aseguro que una de cada 10 mujeres va a estar en amenorrea. mm. ¿Por Sí, qué? No, por el alto rendimiento. Vamos a otro ambiente, vayamos a una empresa. Preguntemos cuántas mujeres entre los 30 y los 40 perdió el periodo. Muchísimas, ¿no? Vamos a encontrar muchísimas. sí, Bueno, sí. entonces El- acá es esta integración entre lo sociocultural y lo biológico, porque es imposible separar la biología de lo sociocultural. mm, Las sociedades occidentales tienen tasas de fertilidad más bajas, o mejor dicho, porque la tasa de natalidad es alta gracias a la tecnología y a la ciencia en avance, pero las tasas de problemas en la fertilidad en hombres y mujeres en las sociedades occidentales va en incremento. Los hombres con menos testosterona en las sociedades occidentales están en incremento, mujeres infértiles en incremento, postergación de la maternidad y paternidad en incremento. ¿Esto es una casualidad? Bueno, yo creo que lo conspiranoico sería pensar que es una casualidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Te puedo, ahora, en base a estas dos que me tiraste, de lo femenino, lo masculino y la brutalidad de la naturaleza, e incluso la agresividad en los hombres y la baja de testosterona. Yo laburo con más varones que con mujeres en el consultorio, y, y está esa parte de los arquetipos, o decís, las mujeres con sobreestrés y sobreacción y amenorrea y todas las otras patologías que me fuiste nombrando. Para mí el arquetipo, la imagen de los pibes es el adolescente eterno jugando a los jueguitos, fumando marihuana y no saliendo del refugio virtual en el cual se fueron a esconder. Y parece que la testosterona en sí, en los hombres, lo que promueve no es directamente la agresividad, si bien estos juegos de dominancia siempre están presentes y los juegos de dominancia promueven estatus, lo que promueve la testosterona es las ganas de competir por la aceptación y el reconocimiento social, es decir, participar en el juego. Si hay testosterona alta, quiero participar en el juego, entonces ya sea cual sea las reglas del juego, voy a tenerme esas y las voy a seguir y me voy a jugar literalmente más para ganar. Lo que lo prueban cuando les inyectan testosterona en juegos que estaban programados para ser generosos. Y que con un doble ciego a ciertos personajes les dijeron que les iban a dar testosterona. Entonces, por la asociación de la testosterona me hace ser un hijo de puta egoísta, se comportaban como hijos de putas egoístas, pero a los que sí les habían dado testosterona y no les habían dicho nada, se comportaban de forma más generosa. Doy todos mis puntos y si pierdo no pasa nada y si me muero no pasa nada, porque el juego acá se gana siendo generoso. Es decir, te mueve a ser más prosocial, a ser más parte del grupo. Y en esa línea, perdón, no te quiero interrumpir. Sí, sí, sí. No, dale, dale, dale. En esa línea pasa algo parecido con la oxitocina, que la tenemos muy vinculada a la hormona del amor, al apego, al vínculo.
sobre todo entre la madre y la cría, ¿no? Pero la oxitocina, sobre todo posparto, es también, tiene un rol muy importante en la agresividad materna para con otros individuos. O sea, es la misma hormona que está favoreciendo ese apego con tu cría y que te hace protegerla, cuidarla, amarla, es la que te pone súper agresiva e irritable en modo rechazo hacia otros participantes que se quieran acercar a ese vínculo. Incluso puede ser, en muchas madres, desencadena una suerte de rechazo y agresividad con crías ajenas. Esto pasa en los Mira, humanos, no estamos hablando de cachorros de perro, ¿eh? Estamos hablando mira, también en nosotros humanos. Por eso, también, si bien es la hormona vinculada al amor, y es cierto que aumenta en los vínculos afectivos o en situaciones sexuales, afectivas, etcétera, o cuando tenemos contacto visual también, cuando miramos a los ojos a alguien que amamos, ya sea humano o animal, también secretamos oxitocina, pero la oxitocina no es solamente amor, es también defensa. Entonces, fíjate, en general siempre hay ambigüedades o complementariedades en la naturaleza. Nada es totalmente de una o de otra forma. La testosterona no es solamente agresividad y violencia, es confianza también. Es confianza y apoyo social. Así como la oxitocina también es la hormona de las sociedades, la testosterona también es una hormona que vincula las relaciones humanas. ¿M? Por eso también para mí es un pecado capital que estemos censurando esa parte masculina que tenemos todos los seres humanos, esa agresividad que vino a salvarnos la vida. Obviamente vos, todos tenemos nuestro lado oscuro y nuestra luz, es la integración de la oscuridad humana, la integración de la sombra. Esas personas que dicen ser pura luz, te están mintiendo, y no solamente eso, se están mintiendo a sí mismos y no van a tener herramientas para cuando se les venga la oscuridad encima, cómo manejarla. Si no lo pueden aceptar, se les va a venir encima la noche. bueno, Eh, o lamentablemente se la pueden proyectar a otros y decir, ellos son el problema. a eso iba, fíjate los que Nosotros. llevan no quiero generalizar tampoco, ¿no? Porque yo también quisiera un mundo pacífico, pero también sé que es una utopía que no haya en algún momento más violencia u oscuridad, pero quienes se ponen en la frente la bandera de la paz, también son los que están censurando, los que no respetan la libertad de opinión, o yo respeto o abogo por la libertad de opinión si es la misma opinión que la mía. ¿M? Y con esto también algo que a mí me impactó muchísimo, lo que pasó, justo también nos agarró de viaje, viste que charlábamos un poquito de nuestro viaje, lo que pasó con Charlie Kirk. El tipo tenía ideas conservadoras extremas. Yo no me sentía alineada con cada una de sus ideas, pero el tipo daba libertad de opinión, el tipo ponía un micrófono ahí y se podía parar cualquiera a decir cualquier cosa. No Sí. censuraba, abogaba por esa libertad de opinión, aunque sea una opinión muy distinta a la de él. Y al tipo le encajaron un tiro. Y quien le da ese tiro, cuando hicieron la investigación y pone los chats que él tenía con su pareja cuando estaba, después de haber efectuado el acto, el tipo dice que lo mata a Charlie Kirk porque Charlie Kirk estaba lleno de odio y no abogaba por la paz y la igualdad. Y el tipo fue y lo mató. O sea, fíjate, ese discurso, esa doble moral, es peligrosísima. El sesgo de no integrar la sombra es peligrosísimo, sin dudas. Mencionaste esto de la brutalidad de la naturaleza y en conjunto con el femenino y el masculino que todos llevamos dentro, es como es esta visión por ahí taoística y parece que los pueblos nativos de América también la compartían, como cuando vas al paisaje, al bosque, al mismo jardín, dices, ah, qué belleza, toda la vida que está floreciendo, o sea, hermoso, más ahora primavera, al mismo tiempo es un campo de batalla y supervivencia en el que los bichitos se están comiendo unos a otros, el pajarito está comiendo a los bichitos, las plantas están luchando por recursos, y es esta paradoja de la coexistencia del caos y la destrucción, la muerte y la competencia, y la cooperación y el crecimiento, y ambas dos, el amor y la luz, ambas dos están sucediendo al mismo tiempo. Y entonces, en esta cuestión de la idea
como de el mundo pacífico o el mundo ideal de la pacificación o el mundo conflictivo y guerrero, la apuesta para mí, y más para como definición de cómo somos los humanos, considerando esta integración de lo masculino y lo femenino, es que somos seres de aventura que tiene ambas partes, porque la aventura implica riesgo y requiere fuerza y requiere coraje y requiere eso mismo, atravesar esos riesgos y esos desafíos que se van a presentar cuando, por ejemplo, uno decide que el discurso cultural de su época tiene un montón de fallas y problemas y nos está llevando en una mala dirección, entonces vamos a intentar cambiarlo con amor y para construir algo mejor. Y ahí va a haber que sacar la capa y la espada, pero para luchar por cosa buena, para que no me hormonicen a los nenes, la reconcha de su reputísima madre, porque se va a decir, yo me arrepiento de los tatuajes que me hice a los 20, Yo van a, también. claro, van a tener un rebardo si le dieron hormonas al nene de 12 años, ¿viste? Es como, basta. Eh, No, es pero tremendo. es en ese equilibrio y esa integración en el que los seres humanos, yo creo, sacamos este aspecto que es el más hermoso, que es, porque también si todo fuera bonito y perfecto y pacificado, sería aburrido. Es como, bueno, vivimos, comemos, dormimos la siesta y ya está. Como para, falta. Por lo menos para mí me falta algo. Y sí, realmente con cómo está Estados Unidos, para lo que me traías de Charlie Kirk y cómo está Europa, y de lo que es, yo por primera vez, y ya me viene pasando desde hace unos años, de repente me di cuenta de que nosotros acá estamos ocupando como la posición del hermanito menor, porque siempre la tomábamos todo 10 años después, pasados, traían las modas a lo que sucedía allá, acá llega tarde, en tecnología, pero también en discursos y en cuestiones culturales. Y de repente, mira, qué bueno porque estos se resubieron a interesante y para discutir con todos y cada uno, porque siempre, viste que las personas que son más de izquierda, más progres, bardean el individualismo occidental, neoliberal y capitalista, como esto está mal y los otros polos son más copados. Es en el individualismo occidental y capitalista que, si cada uno tiene su propia historia a desarrollar y la opinión de todos vale lo mismo, se promueve y se plantea la igualdad y la independencia de las mujeres. En las sociedades colectivistas, ya sea la musulmana o las asiáticas, Tailandia o lo que sea, que operan en clanes, familias de clanes, son súper patriarcales y no es, ni siquiera es patriarcales de que los padres de familia son los líderes, sino el abuelo, el papá de los padres es el líder, déspota, y en fin, otro tipo de organización. Eh, es como mi pregunta, y todavía no la tengo respuesta, no tengo una respuesta, es cómo hacer para crear un juego que permita el desarrollo individual pero que los puntos, o sea, porque que entiendo como que el problema del neoliberalismo es que se gana puntos con estos aspiracionales materialistas. Entonces, si yo consigo ítems y objetos, o reconocimiento y seguidores, yo valgo. Y entonces ahí y se entra se tira por la ventana cualquier tipo de búsqueda de virtud, de trabajo, de crecimiento, de elección de la aventura individual para hacer el propio camino ninja, para conseguir los resultados y convertirte o en un vende cursos que vende cursos o en una piba que factura millones mostrando el culo en OnlyFans. Y si total hago plata. Difícil responder ahí, cómo encontrar Ah, ahí un vengo con equilibrio. Yo eso. creo que el primer paso es poder hacerlo consciente, porque después también, bueno, volviendo al tema de individualismo versus crecimiento en comunidad, versus familia, hay gente que tiene súper claro, por ejemplo, que no quiere tener hijos y eso no le produce dolor. Y bueno, quizás esa persona nació genuinamente para ocupar ese rol en la sociedad. O sea, históricamente había de esas personas que tenían esa asignación de la naturaleza, vamos a decir. Yo creo que el tema está cuando no podemos discernir si es algo que realmente está configurado en mi ser o si es algo que me fueron machacando, poniéndome en la cabeza y plantando ahí con el inconsciente con otro interés, ¿no?
Y es eso lo que a muchas personas les genera dolor en su discurso, personas que están en la duda, esa duda de incertidumbre duele mucho, porque sobre todo en mujeres que tenemos por ahí un margen más acotado biológicamente hablando, genera mucho, mucho dolor psíquico, mucho dolor emocional. Y yo creo que, si bien no tengo todas las respuestas para darte, porque para mí las tengo, lo que sí está bueno plantear es la duda de decir, ¿es algo que están haciendo de mí? ¿O me convencieron en algún momento de que tenía que ir por este lado para ser la mejor profesional, para ser el CEO de esta empresa, para ser la emprendedora número uno, para ta, 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 ta? ¿No? En general, cuando yo creo que cuando genera tanto dolor pensar en ese tema que no tenés resuelto, es porque probablemente algo de esa influencia externa haya ahí en todo en este desarrollo de pensamiento que te hace creer que deseas este camino, ¿no? Al menos eso me pasó a mí también, que yo pensé que no estaba en esta vida para tener hijos porque quería destacar en un campo, en un área. Y después me di cuenta de que la maternidad me encanta, la vivencié, me encanta, creo que la maternidad me buscó a mí, mi hija me buscó a mí, en este sentido medio filosófico de que si bien deseaba ser madre, yo pensaba que ese no era el momento, vino en ese momento y cuando llega ese momento, al menos fue lo que me pasó a mí, no quiero decir que siempre sea así, ni tampoco que sea color de rosa, pero vino a derribarme como el avión que se estampó contra las Torres Gemelas, toda esta construcción que yo tenía en mi cabeza y que me estaba generando mucho conflicto también, porque no es que me venía a solucionar la vida y yo ya tenía resuelto que no iba a tener hijos y no me dolía para nada y seguía mi vida apuntada, orientada hacia todos los otros objetivos. No, era algo que me generaba ansiedad, angustia, que incluso siendo madre decía, ¿cómo voy a hacer para ser la profesional que quiero ser teniendo un bebé? Y, y en este camino voy entendiendo también si es bien, es algo que muchas veces me tengo que proponer trabajar mentalmente porque me sigue generando todo esto. Hoy entiendo que también esas cosas que me dolían era que no estaban ancladas genuinamente en mi naturaleza, era algo que venía por un cambio social Claro. muy importante, socioculturalmente se había marginado el hecho de tener hijos y sobre todo hijos jóvenes, o sea, de hecho en la Facultad de Medicina está ahí como medio encriptado el mensaje, no tan encriptado, sí que quien tiene hijos jóvenes de una cuestión marginal o un estatus social muy bajo, socioeconómico bajo, que quienes no tienen hijos o quienes tienen pocos hijos a una edad más prolongada probablemente tengan una situación mucho mejor, ¿no? Entonces como que se marginalizó el hecho también de tener familia en este momento, se marginaliza todo el tiempo. Y eso genera mucho dolor porque nuestra naturaleza tiene otras bases también y estamos hoy yendo a choque con lo que veníamos haciendo hace miles de años. Mm. Ahora, ¿nos estamos desadaptando? No, justamente el problema viene porque nos estamos adaptando a toda esta situación. Y esa adaptación es la que nos genera este dolor y estos síntomas. Si no nos adaptáramos, hubiésemos estado con el mismo destino que nuestros compañeros los neandertales. Eso es la desadaptación. Tengo un comentario y una pregunta para hacerte. El comentario es que por ahí, y lo que estamos por ahí dejando por fuera en la conversación, yo creo que aparte nuestro contexto de época, lo funda el podcast, son como esta red pill primera que pegó a la cultura, que fue el feminismo. Es decir, para. Estamos programadas para ser mamás y los hombres son los hijos de puta y entonces vamos a liberarnos de los hombres. Como ahora está pegando la red pill en los hombres de, pero me voy a tener hijos y me van a hacer un juicio, entonces se produce el fenómeno de los incels, como que ese feminismo moderno tuvo algo de eso, de repente veo la Matrix y me voy a revelar. Eh, sí es cierto que más en el presente actual, en la vida moderna, que justamente los fenómenos violentos, las catástrofes, las crisis se redujeron muchísimo, en la actualidad, hoy por hoy, la persona, el otro que más problemas nos puede llegar a traer en nuestra historia personal, es
la persona con la que vamos a elegir tener hijos. Y si sos hombre heterosexual o mujer heterosexual, las personas que más te van a hacer sufrir y tener ganas de chocar con el auto contra una pared porque te estás volviendo loco, van a ser los hombres o las mujeres con las que elijas, eh, bueno, tener que atravesar todo eso que es construir una relación con un otro. Entonces, también es pudiendo evitar compartir lo más importante que se tiene, que son los hijos, con un otro, que encima tiene por ahí sus formas y sus tendencias diferentes, y bueno, ya fue full zafemos de esta. Ese es otro peso fuerte, pero esto de que tu hija te buscó y vos la buscaste, y el otro día te decía cuando empezamos a grabar que no sabía si te lo iba a preguntar o no porque es polémico y es algo por lo que yo conozco más de una persona que me querría cortar las pelotas por decir lo que voy a decir ahora, que es que posteaste una historia en la cual contaste que el desarrollo neurocognitivo de la mujer no se termina de dar en los 25 años con la última desarrollo de la corteza prefrontal y cuando se afinen la sinapsis, sino cuando se convierte en mamá, que se produce un segundo pruning, una segunda o tercera poda sináptica. Creo que ahí son las dos que se conocen, o que yo conocí hasta el momento, eran infancia, cuando se llega a eso de los 2 años y de repente se empieza a desarrollar este piloto automático neuronal para no estar como probablemente están los niños, que es de ácido todo el día, los bebés, o sea, cualquier estímulo es importante porque tengo que poder conocer el mundo en total, en su generalidad. Y después, llegando a la adolescencia, cuando una persona se ubica más en su contexto, su historia, este es mi lugar, estos son los juegos que voy a jugar, entonces se reducen como la infinidad de opciones. Cuando sos mamá también pasa. Cuando sos madre, durante el embarazo y en el posparto se han hecho estudios. De hecho, yo te recomiendo muchísimo un libro que se llama Neuromaternal, que es de donde saqué toda esta información y que después fui ampliando. Y la autora es una investigadora, bióloga, y ella se dedicó a estudiar los cambios que se producen en el cerebro femenino post-embarazo y posparto. Ujú, Y ella es quien acuña el término de matrescencia para referirse a esta pseudoadolescencia que se produce con la maternidad. Y ella se refiere justamente a estos cambios neuronales. Después de gestar y parir, incluso hago esta aclaración de gestar y parir, porque durante el embarazo ya hay cambios en nuestro cerebro, pero que terminan de concretarse o que terminan de asentarse durante la experiencia del posparto y la crianza temprana en los primeros 2 años. Nuestro cerebro no vuelve a ser nunca más el mismo después de esto, después de atravesar un embarazo y un posparto. E incluso también un poco de la línea esta de que el ADN, que también a mí me pone un poco la piel de gallina, el ADN de embarazos que no hayan llegado a término siempre nos van a acompañar a nosotros las mujeres, siempre van a quedar una huella genética de los hijos que no han nacido vivos o que han sido abortados de forma espontánea o inducida, siempre queda un resto de ese ADN en nuestra genética, en nuestro código genético. O sea, también ADN de el otro progenitor, ¿no? Que también nos acompaña. Fuerte, fuerte, re fuerte. Sí, sí, sí. O sea, nosotras mujeres, las que hayamos tenido hijos o las que hayamos tenido alguna vez un embarazo, siempre nos vamos a llevar el ADN del progenitor con nosotras, porque el ADN siempre de esa criatura, nacida o no, va a estar con nosotras. Y eso también genera Pero cambio entonces, estructural. ¿cómo ese ADN va a estar ahí? ¿Cómo qué impacto se calcula que puede En llegar a... nuestras células vamos a encontrar, si hacemos un estudio genético, vamos a encontrar restos de ese ADN de esa gestación. O sea, tiene que haberse producido una implantación previamente. ¿Sí? Si no hubo una implantación, no es que llevamos el ADN de cualquier persona con la que hemos estado teniendo una relación sexual, ¿no? Tuvo que haber una fecundación y ese producto fecundado tuvo que haber llegado a implantarse en el endometrio, en el útero femenino. ¿M? Y cuando se produce dicha implantación, todo el cuerpo femenino muta, cambia desde el sistema inmunológico que se somete voluntariamente, vamos a decir, a una depresión para tolerar ese ADN ajeno, para no atacarlo, hasta nuestro cerebro. Y el cerebro de la mujer tiene una maduración
desde su arquitectura hasta lo más micro, o sea, las redes neuronales, que se concreta con haber dado a luz. Si hay mujeres que no hayan gestado y no hayan dado a luz, no van a llegar a tener esa madurez a nivel cerebral que quienes sí lo hayan hecho. Entonces, se considera, en términos más biologicistas, si se quiere, que una mujer tiene completado su desarrollo sexual, porque también estamos hablando de órganos sexuales y reproductivos, como por ejemplo las mamas, Ujú. y neurocognitivo recién si fue madre. ¿Sí? Entonces esto viene también a cambiarnos el esquema un poco de lo que veníamos pensando. Incluso en el posparto también hay una poda neuronal. O sea, se da este fenómeno también durante la gestación. Tenemos un intenso desarrollo neuronal, como los niños previo a los 2 años, que hacen un gran desarrollo y maduración a nivel neuronal, también se da durante la gestación y durante el posparto se da una especie de poda, ahí acompañada con ese colapso de hormonas, y por eso también podemos entender por qué un posparto es tan particular y difícil de navegar, o sea, hay pospartos y pospartos desde ya, y cada posparto es único, pero en general todos los pospartos comprenden mucha dificultad a nivel emocional también, son muy complejos, y también podemos entender que el cerebro femenino se está reestructurando como en la adolescencia, como más en la infancia temprana o en la primera infancia. O sea, es un proceso muy heavy, ¿entendés? Es muy jodido. Y poder verlo también como parte de nuestro desarrollo, porque o sea, y no me parece descabellado cuando adoptamos esta mirada evolucionista sobre nuestra fisiología. Si un órgano tan noble como las mamas no termina de desarrollarse sino con la lactancia materna, ¿por qué podemos pretender que el cerebro sí? Sí, no, pero ¿No? totalmente, totalmente. Pero, ay, porque eso mismo, o sea, ahí va lo del pruning, o sea, es mucho más complejo que solamente una poda. Fran, perdón que te interrumpo, estoy Vamos medio a ver. justito de tiempo. Sí, vamos, ya lo vamos cerrando. Paréntesis, a los hombres que son presentes en la paternidad también se nos produce un montón de cambios en el sistema. Ah, mira, yo me quedé sin cosa en el micrófono, sin batería en el microfonito. Eh, Sistema hormonal y también el sistema nervioso central. En el cerebro también hay modificaciones, pero pregunta más personal, ¿no? En esta cuestión de cómo hasta hace poco tenías esta incógnita, esta duda, esta tensión entre el estilo de vida propuesto del éxito del laburo, rendir y éxito de buena posición profesional, y el estilo de vida más de la abuela, la maternidad, la otra opción, y cómo por ahí la llegada de tu hijita te, justamente con todos los cambios fisiológicos que trae, capaz que te llegó a esta nueva posición con la que, bueno, estás aterrizando, pero seguís trabajando, cambiaron tus perspectivas, cambió, tenés un mensaje fuerte, está anclado a la maternidad y la familia, y, y mucho como me hace pensar en esto de cómo las opciones, que es lo que se tiene en la juventud o en la infancia, eh, se sienten libres, se sienten como libertad, pero la única forma de vivirlas y actualizar esa libertad es reducirlas y elegir un camino para poder vivirlo y desarrollarse y crecer ahí. Entonces, en el momento de tener hijos y querer cuidar y elegir cuidarlos, se eligen un montón de límites por donde se lo mire, desde estilo de vida, horarios, dependencia de lo que necesita, hasta dónde se va a vivir y cómo, pero es en esa elección que también que se puede llegar a sentir como una pérdida, es donde se elige escribir una historia. Porque si me quedo Tal con una opción, cual. no escribo nada. Puedo hacer lo que quiera, pero no me Y comprometo. aparte es algo que va a trascender también, porque incluso en mi generación es la que denosta a las madres amas de casa que no trabajan institucionalmente hablando,
pero la maternidad y mantener un hogar es el laburo. O sea, yo que hoy hago un poco y un poco, digo, "Fa". Muchas veces incluso elegimos las mujeres salir a trabajar justamente porque quedarnos en casa es complejísimo. ¿No? Y sí, o sea, ¿cuántas veces que yo como madre, porque tampoco es que me ponga la bandera de la Susanita, o sea, a mí es algo que me cuesta, me encanta, pero me cuesta, me desafía todo el tiempo, y cuántas veces yo misma digo, ay, ya después de un fin de semana largo en el cual estamos full 24/7 con mi hija y la amo con todo mi corazón, pero por ahí cuando no tenemos una mano externa y yo digo, ay, que llegue el lunes así, ya me voy a trabajar mis 3, 4 horitas y me desconecto también, porque bueno, son vínculos de los más intensos que vas a tener en tu vida, con lo que eso implica, ¿no? Pero más Entonces, aparte, pero también la familia nuclear, que antes de que las mujeres se integren a la fuerza de trabajo, la película Yankee de los 50, se terminen de integrar, también es un invento. Hasta previo a la Revolución Industrial, en las casas familiares vivían 8 10 12 personas, o sea, hasta el claro, y en la familia amiga, y no todo el mundo estaba pariendo todo el tiempo, y capaz que había 2 o 3 niños, y los niños hacían la suya, y y sí, se se criaba en tribu, no pasabas la totalmente, maternidad sola, ya tenías la totalmente. experiencia previa también de haber visto a alguien dando la teta de primera mano, no tenías que hacer un curso preparto, tu vida ya era el curso, tu casa era el curso preparto, ¿me entendés? Y y las abuelas eran abuelas, realmente abuelaban, o sea, ahora, hoy las abuelas, por ejemplo, mi mamá es emprendedora, dueña de una inmobiliaria súper exitosa, workaholic, trabaja todo el día y es una mina reactiva y re joven, tiene 50 años. Antes, Claro. las abuelas de antes, los 50 años, estaban a la crianza de la descendencia y eran abuelas y pasaban sabiduría y estaban ahí educando y contando historias y elaborando experiencias, ¿no? Eso se ha perdido, o sea, va camino a perderse. Ojalá hacer conciencia ayude para en algún momento recuperarlo o promover esto, ¿no? Al menos hacer conciencia y empezar a preguntarnos de dónde vienen estos dolores. A mí creo que yo cuando doy una charla sobre estos temas, siempre digo que no vengo a traer ninguna respuesta. Al contrario, dejo muchas más preguntas, más dudas, pero bueno, creo que también está bueno esto de hacer este ejercicio, ¿no? ¿Esto es realmente un deseo mío o es algo que me lo impusieron por algún lado? La sociedad, ¿para qué lado está yendo? ¿Qué está promoviendo, no? El desfasaje con esos mensajes, con esas bajadas de línea, ¿me produce dolor? Ese dolor viene por ahí, ¿no? Eso es lo que yo estoy trabajando, elaborando en este momento y lo voy compartiendo seguramente dentro de un tiempo voy a ver todos los errores que estoy cometiendo en este momento que hoy no veo, por eso no es algo, una charla cerrada o algo rígido, sino como que recién estoy empezando a ver la punta del iceberg y la voy compartiendo en el camino porque alzar la voz en estos temas si bien es complejo, porque muchos temas son tabú, actualmente son políticamente incorrectos, siempre me encuentro con alguien que me dice, ah, me siento tocada, o me siento identificada, o me pasa lo mismo, ¿no? Entonces está buenísimo esto, ir compartiendo esta reflexión. Lo tengo que buscar, pero te voy a pasar un estudio que te va a hacer reír en esto que decías de la crianza en grupo. En Australia les regalaron bebés a las chicas para impedir embarazos adolescentes. Y, te dejo, y ya cortamos, después de última, vamos a hacer un segundo. Entonces, para prevenir el embarazo adolescente, un estado progre, le vamos a regalar bebés a las chicas adolescentes, les vamos a hacer un experimento que lo tengan un mes. El bebé se va a despertar random a la madrugada a llorar y va a querer que juegues a darle leche o mamadera y que lo hagas dormir, que lo va a moler un poco para hacer dormir. Dijeron, con esto las vamos a convencer de que embarazarse es un peligro y no pinta. El resultado del estudio es que las chicas de repente lo vivieron, dijeron, che, no está tan mal esto. Y las pibas que atravesaron ese estudio tuvieron como una tasa de embarazo, o sea, todas tuvieron más hijos que el promedio de las australianas en general, porque curtieron la experiencia de un bebé y les copó. Entonces, nada, te lo voy a pasar, Interesantísimo. te lo voy a pasar porque seguro te va a servir. Te agradezco por la gesta que estás llevando. Ya que eso, o sea, más allá de las mujeres que no tienen hijos, yo te escuché y me hizo bien porque bueno, en mi campaña contra el mensaje
ya sea, no es la iglesia hoy la que nos está sesgando, pero son creencias cuasi religiosas. Escuchar la voz de la razón es literalmente sana, ayuda a la salud mental. Así que gracias. Gracias a vos, Fran, de verdad, gracias por este espacio y por también la paciencia a la organización de que se haya dado esta charla que tuvimos que postergar un par de veces. Y nada, la verdad es que me encantó. Ojalá se den más y seguiremos intercambiando. Y bueno, también la sigo mucho a Ali, que compartimos una mirada también ahí súper alineada. Así que bueno, muchas gracias. Me encantó esta charla, tremendo laburo el que haces con integración de las sombras y tomo mucho tus mensajes también. Nos vemos. Hasta la próxima. Abrazo grande, chao, chao.